repasar un poquito. Bueno, continuando entonces con las clases de derivadas parciales de primer orden, ya vimos lo que era el incremento total, vamos a repasar lo que era el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Pero primero vamos a verlo para una función de una variable independiente. Sea f una variable independiente, continua en el intervalo cerrado x sub 0 más delta de x. Y además, esa función es derivable en el intervalo abierto x sub 0 más delta de x. Entonces nosotros podemos asegurar de que existe un número epsilon tal que el epsilon está comprendido entre el x sub 0 y x sub 0 más delta de x, para el cual f', acá es una f' de epsilon es igual a f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0 sobre delta de x. Como el numerador del f de x sub 0 más delta de x menos f de x sub 0 es igual a delta de y, entonces si ustedes reemplazan les quedaría f' de epsilon igual a delta de y sobre delta de x. Despejando delta de y, el delta de x que está dividiendo pasa multiplicando, por lo que delta de y es igual a delta de x por f' de epsilon. ¿Sí? Esa es una forma de escribirlo al teorema del valor medio para una función de una variable independiente. Bueno, ese punto epsilon, ese punto también lo podemos escribir como x sub 0 más tita por delta de x, con tita variando entre 0 y 1. ¿Cómo sería el teorema? Si la función es continua en un intervalo cerrado x sub 0 más delta de x y derivable en el intervalo abierto, entonces existe un número tita, tal que tita está comprendido entre 0 y 1, para el cual delta de y es igual a f de x, vamos a admitir, por f' de x sub 0 más tita por delta de x. Ahí si ustedes se fijan, simplemente hemos reemplazado el epsilon, es lo mismo, solamente que el epsilon lo consideramos como x sub 0 más tita por delta de x, donde tita es un valor que está comprendido, es un número que está comprendido entre 0 y 1. ¿Sí? Esto es lo mismo que esto. ¿Estamos? Bueno, nosotros vamos a enunciarlo, pero ese teorema para funciones de dos variables independientes. Y vamos a hacer su demostración. ¿Sí? Vamos a hacer la demostración, es un teorema que les pueden tomar en el final, entonces para mí es muy importante que entiendan la demostración. Muchas veces dicen, ay, no sé cómo estudiar la demostración de los teoremas. Yo lo que quiero es que no memoricen. O sea, uno primero lo tiene que comprender al teorema. Y después, una cosa es retenerlo, es retenerlo, pero ya no es lo mismo estudiarlo razonándolo al teorema. No es lo mismo que yo quiera memorizarlo de entrada a ir razonándolo. Si yo voy razonando el teorema, me va a ser fácil, o sea, tengo que entenderlo para poder demostrarlo. ¿Sí? ¿Cómo dice el teorema? Para funciones de dos variables independientes. Sea f una función de dos variables independientes, x e y, que admiten derivadas parciales continuas en su dominio. Entonces, el incremento total de f, cuando se incrementan simultáneamente todas las variables, sin salir de su dominio, es delta de z0, que era el incremento total, igual a delta de x por la derivada parcial de f respecto de x en epsilon 1 eta 1, más delta de y por la derivada parcial de f respecto de y en epsilon 2 eta sub 2, donde el epsilon sub y
varía, es menor, está comprendido entre el x0 y x0 más delta de x. El eta sub i está comprendido entre i sub 0 e i sub 0 más delta de i, donde i toma los valores 1 y 2. ¿Sí? Bueno, a ver, lo vamos a enunciar y lo vamos a demostrar a ese teorema, que es re importante. Bueno, ¿qué dice el teorema? Ustedes lo pueden sintetizar así. Y vamos a hacer la demostración. Yo les voy a hacer quizá un poquito más sencilla. Después ustedes, de todas maneras, lo van a revisar, van a controlar con lo que yo haga. Pero les voy a hacer un poquito, les voy a sintetizar un poquito. Bueno, ¿qué dice el teorema? Sea f una función de dos variables independientes. Estoy abreviándolo, miren, fíjense, con símbolo. Definida en D, un subconjunto de R2. De modo que, o sea, de modo tal que f sub x y f sub y son continuas. O sea, las derivadas parciales son continuas en el dominio de f. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿qué nos pide el teorema? Tomando, si ustedes tienen un x0 y un y0 pertenecientes a D, el x0 más delta de x y sub 0 más delta de y, estoy diciendo que están incrementándose simultáneamente las variables, porque pongo el incremento tanto en x como en y. Esto sigue perteneciendo a D, al dominio, es decir, que no se sale, que es lo mismo que tienen escrito ahí ustedes con palabras. Entonces, ¿qué dice el teorema? Entonces, delta de Z0, que es el incremento total, y el cual el incremento total era x sub 0 más delta de x, y sub 0 más delta de y, menos f de x0 y sub 0, a ese incremento total lo podemos escribir como la derivada parcial de f respecto de x en epsilon 1, eta 1, por delta de x, más f sub i, la derivada parcial de f respecto de y, en epsilon 2, eta sub 2, por delta de y, donde x sub 0 es menor o igual que epsilon sub i, menor o igual que x sub 0 más delta de x, y sub 0 menor o igual que eta sub i, menor o igual que i sub 0 más delta de i, donde i, o sea, eta 1, epsilon 2, el i es igual a 1, 2, eta 1, eta 2, ¿sí? Por eso sustituimos qué valores toma el i. Bueno, a ver, ¿cuáles son las hipótesis del teorema, chicos? ¿Cuáles son las hipótesis? La hipótesis, si les piden y las tienen que reescribir, es que ustedes tienen una función de dos variables independientes, donde las derivadas parciales, f de x, f de y, son continuas en el dominio. Miren, acá para que no tengamos que volver a reescribir, miren. Y ahí ustedes fíjense en que tomamos la hipótesis, el punto P sub 0, que acá lo tenemos escrito, el punto P sub 1, dos puntos que son pertenecientes al dominio. La función admite derivadas parciales, f sub x y f sub y, continuas en el dominio. Entonces, ¿qué queremos probar? Es que el incremento total, que es la tesis, se lo puede escribir de esa manera. Donde ustedes tienen la palabra entonces, eso es lo que separa lo que es la hipótesis, lo anterior, y lo posterior es la tesis, lo posterior a la palabra entonces. ¿Se entiende? O sea que nosotros, esto es lo que queremos demostrar, que el incremento total lo podemos escribir de esta manera. ¿Estamos?
¿Por qué? Porque en el final muchas veces les dicen, este es el enunciado, pero yo tengo que identificar cuál es la hipótesis y cuál es la tesis. Entonces, la hipótesis es que ustedes tienen el punto X0 y sub 0 perteneciente a D, el punto incrementado está incrementando tanto en las dos variables, tanto en X como en Y, que también pertenecen al dominio, donde ustedes tienen una función de dos variables independientes definidas en D. De manera que las derivadas parciales f de x y f de y son continuas en el dominio de la función. Eso es muy importante. Entonces, ¿cuál es la tesis? El incremento total lo podemos escribir de esta manera. ¿Estamos? Ahí lo tienen ustedes después si lo quieren ver, pero es exactamente lo que yo les he sintetizado al costadito. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer acá la demostración. Cambio a la tinta negra, hacemos la demostración. Bueno, ¿de dónde vamos a partir? Nosotros vamos a partir de la definición del incremento total. El incremento total, el delta de Z0, por definición era x sub 0 más delta de x, y sub 0 más delta de y, menos f de x0 y sub 0. Inclusive en la demostración que está acá hecha en el cuadernillo, en el apunte, tienen el dibujito de los puntos, el punto P sub 0, el punto P sub 1. Tienen ahí hecho el dibujito, miren, ¿ven? El punto P sub 0 es el punto sin el incremento, que tiene coordenadas x0 y sub 0. El punto P sub 1 es el que tiene con los incrementos, ¿sí? X sub 0 más delta de x y sub 0 más delta de y. Ahí tienen inclusive hasta un dibujito. Bueno, esto es por definición de incremento. Nosotros partimos por definición de incremento total, ¿no? Esto es por la definición del incremento total. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? A esta expresión que tenemos, la vamos a restar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a restar y sumar. Vamos a restar y sumar la siguiente expresión. F de x sub 0 y sub 0 más delta de y. ¿Sí? Restamos y sumamos. Entonces ese incremento nos va a quedar igual. Acá esa es la justificación. Nos va a quedar f de x sub 0 más delta de x y sub 0 más delta de y menos f de x sub 0 y sub 0 más delta de y más f de x sub 0 y sub 0 más delta de y. ¿Cuánto hemos sumado en definitiva? Si estamos restando y sumando. Menos, ¿cuánto hemos sumado, chicos? A ver. Ahí están. A ver, Agustina, ¿cuánto hemos sumado y hemos restado? A ver, Cristian, María Inés, alguno que responda. Delta de Z0. Vamos de nuevo. ¿Cuánto, si ustedes restan y suman la misma expresión, ¿se va a alterar esa igualdad? No. Cero. ¿Cuánto están sumando? No. Porque están sumando 0, ¿no es así? Bueno, entonces vamos a asociar de manera conveniente. Van a agrupar los dos, por eso es que restamos y sumamos los dos primeros y los dos últimos. Y los dos últimos. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, si ustedes se fijan, aquí, esto vamos a justificar por qué. Esto es por el teorema del valor medio, ¿sí? De funciones de una variable independiente. Por eso lo hemos recordado. De una variable independiente. Porque si ustedes se fijan, acá el i sub 0 más delta de i se mantiene constante. I sub 0 más delta de i.
Y en el otro factor, en el otro corchete, si ustedes se fijan, lo que se mantiene constante es el x sub 0. ¿Ven? Se mantiene constante. Entonces, por el teorema, ahí va, por el teorema del valor medio para funciones de una variable independiente, ¿sí? Esto no es otra cosa que la derivada de f respecto de x. En lugar de poner f', porque tenemos que denotar respecto de quién. De epsilon 1 y sub 0 más delta de i. En ese punto. Por delta de x. Más, en el segundo corchete volvemos a aplicar el teorema. Pero en este caso tenemos la derivada de f respecto de i. ¿En qué punto? En x sub 0, eta sub 2. Por delta de i. ¿Sí? Ese es por el teorema del valor medio para funciones de una variable independiente. Donde nosotros tenemos en cuenta que donde x sub 0 es menor que el epsilon 1, menor o igual en realidad, menor que el x sub 0 más delta de x. Y ese eta 2 es menor o igual, está comprendido entre el i sub 0 e i sub 0 más delta de i. ¿Sí? Bueno, si nosotros llamamos, acá para que justifiquen, llamamos a i sub 0 más delta de i, lo llamamos eta 1. Y a x sub 0 lo llamamos epsilon 2. ¿Sí? Entonces, reemplazando acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar la derivada parcial de f respecto de x de epsilon 1, i sub 0 más delta de i es eta 1 por delta de x más f sub i de x0, que es epsilon 2, delta eta 2 por delta de i. ¿Sí? Donde epsilon 1 y epsilon 2 están comprendidos entre x0 y x0 más delta de x. El eta 1 y eta 2 están comprendidos entre i sub 0 e i sub 0 más delta de i. Y esto es lo que se quería demostrar. Nosotros queríamos demostrar, si ustedes se fijan, de acuerdo, nosotros hemos partido del incremento total. Entonces ahí ven, esto es igual, y vamos justificando paso a paso la demostración. ¿Se entiende? Quiero que después la vuelvan a ver y también que la vuelvan a ver a la que está ahí a la que está demostrado ahí en el PDF. Es muy parecido, o sea, ahí solamente que el mío está un poquito como más acotado. ¿Sí? Partimos de la definición del incremento total. Luego restamos y sumamos la expresión f de x sub 0 y sub 0 más delta de i. Agrupamos de manera conveniente. Si ustedes se fijan, podemos aplicar el teorema del valor medio de funciones para una variable independiente, por lo que el primer corchete nos queda la derivada parcial de f respecto de x en el punto epsilon 1 y sub 0 más delta de i por delta de x. Más el segundo corchete, aplicando el teorema del valor medio para funciones de una variable independiente, es la derivada parcial de f respecto de i en x sub 0, eta sub 2 por delta de i, donde el epsilon 1 está comprendido entre x sub 0 y x sub 0 más delta de x. El eta 2 entre i sub 0 e i sub 0 más delta de i. Llamamos a i sub 0 más delta de i, lo llamamos eta. Lo llamamos eta, acá sí, eta 1. Y al x sub 0, epsilon 2. Porque ustedes tengan en cuenta
¿sí? Tengan en cuenta que el delta de X, en realidad tiende a cero. Si el delta de X tiende a cero, en realidad los epsilon, el epsilon 1, el epsilon 2, el epsilon sub i, en realidad tiende al X sub 0. Entonces, por eso es que nosotros podemos llamarlo de esa manera. ¿Sí? Lo mismo hacemos para el eta 1. Nosotros i sub 0 más delta de i es igual a eta sub 1. Entonces, reemplazando en esta expresión, ¿qué nos queda? Nos queda esto, que es lo que nosotros queríamos demostrar del teorema del valor medio. ¿Sí? Y esa es toda la demostración. No es difícil, me tengo que acordar. Parto del incremento total, cuál es lo que tengo que restar y sumar, cuál es la expresión que tengo que restar y sumar, agrupo de manera conveniente y luego aplico el teorema del valor medio para funciones de una variable independiente. ¿Sí? Y después reemplazando, de manera tal que queda demostrado el teorema. ¿Sí? Está mucho más sencillito de lo que tienen ahí en el PDF. ¿Sí? Después quiero que lo miren y que lo estudien bien y razonando, ¿sí? Razonando paso a paso. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, después quiero que lo comparen y lo vean también con lo que tienen en el PDF. Y van a ver que está mucho más sintetizado de lo que está ahí. ¿Sí? Pero es dentro de todo sencillo. Este teorema también se lo enuncia para funciones de 3 variables independientes. Sea f una función en general, chicos, en general, sea f una función de 3 variables independientes, x y z, que admite derivadas parciales continuas en su dominio. Es decir, que admite f de x, f de y, f de z. Entonces, el incremento total de la función f, cuando se incrementan simultáneamente todas las variables, o sea, se va a incrementar delta de x, delta de y, delta de z, o sea, todas las 3 variables x y z, sin salirse de su dominio, entonces el incremento total, acá delta de u sub 0, acá ustedes tienen una función f, le van a llamar u igual a f de x y z. ¿Por qué? Porque es una función de 3 variables independientes. Entonces, el incremento total, el delta de u sub 0 es igual a delta de x por la derivada parcial de f respecto de x, en el punto epsilon 1, eta 1, gamma 1, más delta de i por la derivada parcial de f respecto de i, epsilon 2, eta 2, gamma sub 2, ahí es un 2, no sé si dice un 1, pero es un 2 ahí, ya lo borro, lo pongo bien, ven que dice un 1, es un 2 ahí, más delta de z por la derivada parcial de f respecto de z, de epsilon 3, eta sub 3, gamma sub 3, donde epsilon sub i está comprendido entre x sub 0 y x sub 0 más delta de x. Eta sub i entre i sub 0 e i sub 0 más delta de i. Y gamma sub i entre z0 y z0 más delta de z. ¿Sí? O sea, lo que ustedes están diciendo, el incremento total, el delta de u sub 0 es igual a f en realidad de x sub 0 más delta de x. Acá ustedes tienen que poner el incremento en las 3 variables. I sub 0 más delta de i, perdón, acá es coma, z0 más delta de z, menos f de x0 y 0 z0. Ese incremento total se lo puede escribir como lo tienen acá expresado en el teorema. ¿Sí? Esto es por definición de incremento total. ¿Estamos? Bueno, la demostración no se las toma en el final para 3 variables independientes, se toma para 2. Y luego, así como tenemos para n variables, es digamos, la generalización. Sea f una función de n variables independientes, x1, x2, xn, son las variables, bueno, de manera tal que admite derivadas parciales continuas en su dominio. Entonces, el incremento total de la función, cuando se incrementan simultáneamente todas las variables sin salirse del dominio de la función, entonces el delta de z0, el incremento total, se lo puede escribir como delta de x1
por f, la derivada parcial de f respecto de x1, en donde en el punto epsilon 1, epsilon 2, epsilon n. Ese superíndice es porque corresponde, va relacionado con el subíndice este, con el x1, ¿sí? Porque tendrían que poner la e nupla, ¿sí? Es notación. Más delta de x sub 2 por la derivada parcial de f respecto de x sub 2 por epsilon 1, epsilon 2, epsilon n. Y fíjense en que tiene un superíndice 2. No es que está elevado al cuadrado. Más delta de x sub n por la derivada parcial de f respecto de x sub n en el punto epsilon 1, epsilon 2, epsilon n, con ese superíndice, donde los epsilon sub i están comprendidos entre x sub 1, fíjense en el epsilon 1, está comprendido entre x sub 1 y x sub 1 más delta de x sub 1. El epsilon 2 está comprendido entre x sub 2, x sub 2 más delta de x sub 2. ¿Sí? Donde el i, fíjense en que esto no es que está elevado a la i, es ese superíndice el que tiene el epsilon, ¿no? Donde el i es igual desde 1, 1, 2, 3, hasta f. Eso es, digamos, es una notación. Por ahí es medio feita la notación, pero tengan en cuenta que no es que está elevado, es un superíndice. ¿Estamos? Bueno, ¿qué tienen que afianzar de estos teoremas? El de para dos variables independientes. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a la clase de derivadas parciales de orden superior. Bueno, lo que yo les decía es que ustedes tienen nosotros hemos visto, teníamos una función f, una z, igual a una f de xy. Nosotros hemos visto en las derivadas parciales de primer orden que nosotros podíamos calcular la derivada parcial de f respecto de x en cualquier punto xy que pertenezca al dominio, y podíamos calcular la derivada parcial de f respecto de y en cualquier punto xy perteneciente al dominio. Bueno, nosotros, ¿qué obtenemos? Cuando nosotros calculamos las derivadas parciales de primer orden, obtenemos una nueva función, donde estas son las derivadas parciales de primer orden, ¿no? Esto hemos visto en la clase pasada y hemos visto cómo se definía. Bueno, estas derivadas son nuevas funciones que dependen de la variable x e y. Entonces, nosotros a esas derivadas parciales de primer orden, que son funciones en x e y, vamos a poder volver a derivarlas. Y por supuesto, las vamos a poder derivar ya sea respecto de la variable x o la vamos a poder derivar respecto de la variable y, que son las variables independientes. Bueno, veamos cómo se definen. Y entonces vamos a ver las derivadas parciales, fíjense, de orden superior. Empecé. Dice, sea f una función de dos variables independientes x e y. Las funciones, las derivadas parciales primeras, la f de x y la f de y, son funciones de x e y. Y si ellas admiten derivadas parciales, tendremos las derivadas parciales segundas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a volver a derivar, ya sea respecto de x o respecto de y. Si nosotros a la f de xy, la volvemos a derivar respecto de x, usamos esta notación. Si nosotros la volvemos a derivar, vamos a obtener f sub xx, así. Bueno, y veamos qué dice la definición. Fíjense en que yo ya no pongo así, no pongo f segunda. ¿Por qué? Porque yo tengo que indicar, no se olviden, el subíndice indica respecto de quién estoy derivando. Bueno, entonces, f sub xx es igual al límite de delta de x tendiendo a 0 de la función de la derivada parcial de f respecto de x en el punto x más delta de x y menos f de x, o sea, f sub x de xy sobre delta de x, siempre y cuando ese límite exista.
A f de x se la llama derivada parcial de segundo orden de la función f de xy respecto de x dos veces. Entonces, f de xx, no se olviden, f de xx es la derivada parcial segunda de f respecto de x dos veces. Así es como lo leemos, ¿sí? Es la derivada parcial segunda de respecto de x dos veces. Bueno, pero a esa derivada parcial de f, que nosotros teníamos f respecto de x, ahora nosotros la podríamos derivar, pero respecto de y. Y entonces vamos a obtener f de x sub y. Entonces, estamos a la que teníamos ya derivada respecto de x, la vamos a derivar, pero respecto de y. ¿Cómo dice la definición? Cuando derivamos respecto de y, ponemos el incremento en y. Entonces nos queda límite de delta de y tendiendo a 0 de la derivada de f respecto de x y más delta de y, menos la derivada parcial de f respecto de x en xy sobre delta de y, siempre y cuando ese límite exista. Lo que estamos escribiendo ahí son las definiciones. ¿Y esa cómo se expresa? Es la derivada parcial segunda de la función respecto de x primero y luego de y. ¿Sí? Entonces ahí, si remarcamos si quieren, es cómo se lo lee. Es la derivada parcial segunda de f respecto de x primero y luego de y. Cuando yo escribo con esta notación se lo lee así. En ese sentido. ¿Sí? Ahí estoy diciendo, primero voy a derivar respecto de x. Y a esa derivada la voy a derivar luego respecto de y. ¿Estamos? Porque después vamos a usar otra notación. Bueno, de manera análoga se define las derivadas. Ustedes también tenían la derivada parcial de f respecto de y, que esta es una función que depende de x y que depende de y. Entonces nosotros podemos calcular f sub xy, es decir, podemos calcular la derivada parcial de f respecto de y derivarla a esta respecto de x. ¿Sí? Entonces, esa es la derivada parcial de f, la derivada parcial de segundo de f respecto de y primero y luego de x. O a esa derivada de f respecto de y, la podemos volver a derivar respecto de la variable y. ¿Van entendiendo la idea? Sí, profe. Entonces, esta última se llama derivada parcial de segundo orden de la función f respecto de y dos veces, porque este subíndice me indica que la estamos derivando respecto de y dos veces. Bueno, veamos la notación. Acá ustedes acuérdense, yo lo leo así, en este sentido. Eso me indica que primero derivo respecto de y luego derivo respecto de x. Porque hay otra notación y ahí es donde tienen que tener un poquito de cuidado. Miren, vamos a la notación. Si ustedes tienen la función z, una función de dos variables independientes. Entonces, si nosotros tenemos la f sub xx, o sea, si ustedes tienen la derivada de f respecto de x, y a esta la vuelven a derivar respecto de x, es lo que obtienen la f sub xx, es la derivada de f segunda respecto de x dos veces. Esto es lo mismo que f sub 1, 1. ¿Se acuerdan que la derivada parcial de f respecto de x también la podíamos denotar con f sub 1? ¿Se acuerdan? Y f sub 2 era para y. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿esto qué significa? Que vamos a derivar respecto de x, fíjense con el otro símbolo, con la otra d, ¿a quién? A la derivada de la función respecto de x. Y esto
¿A qué es igual? ¿Cómo se lo denota? Esto es la derivada parcial segunda de f respecto de x dos veces. Fíjense en la notación. Esto es lo mismo, como nosotros a f le habíamos llamado z, eso es lo mismo que la derivada parcial de segundo orden de z respecto de x dos veces. Bueno, en esa no hay problema. En donde hay problema, en la que pueden tener problema, digamos, es en la cruzada. Cuando ustedes tienen a la derivada parcial de f respecto de x, la vamos a derivar, pero respecto de y. Si nosotros la queremos derivar respecto de y, o sea que vamos a obtener f sub xy. ¿Estamos ahí? Bueno, esto no es otra cosa que f sub 1, 2. ¿Estamos? Y esto, ¿a qué es igual? Vamos a derivar respecto de y, ¿a quién? A la derivada parcial de f respecto de x. Porque a la derivada parcial de f respecto de x que ya teníamos, la vamos a volver a derivar, pero respecto de y. Esto, ¿cómo nos queda? Nos queda la derivada parcial de segundo orden de la función f respecto de x primero y luego de y. Entonces, ahí observen un poquito. Esto es lo mismo, si lo escribimos con z, es la derivada parcial de segundo orden de z respecto de x primero y luego de y. Entonces, fíjense, si ustedes tienen esta notación, f sub xy, es lo mismo que esta notación. Pero donde tienen que tener cuidado es cómo se la lee. La que tenemos aquí, en el primer miembro, esto se lee en este sentido. ¿Sí? En el sentido de cómo yo lo escribo. ¿Sí? Vamos sería de izquierda a derecha, ¿no es cierto? F sub x, y. Y si tenemos esta notación, va al revés, en esta dirección, en ese sentido. Primero derivo respecto de x y luego derivo respecto de y. ¿Estamos? ¿Se entiende la diferencia? Ojo con la notación. Eso tienen que tener bien claro porque después en la práctica es muy común que usemos esta notación. En la práctica es muy común que usemos esta notación. Entonces tienen que tener bien en claro, o sea, ahí se entiende este índice, este me dice que estoy derivando dos veces a la función f. Pero lo que está en el denominador me indica cómo la tengo que derivar. Primero respecto de x y luego a esa función la voy a derivar respecto de y. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Se entiende la notación? ¿Sí o no? ¿Puede volver a ¿Podría volver a repetir lo explicar, del profe? segundo término? Del segundo término. Esto. Sí es. Bueno, ustedes tienen la función, la derivada parcial de f respecto de x. Entonces yo les dije, esa f, que ustedes tienen la f respecto de x, es una función que depende de dos variables independientes. Entonces yo la puedo volver a derivar respecto de x o la puedo derivar respecto de y. Entonces, a esa función, a esa derivada parcial de f respecto de x, la voy a derivar respecto de y. Por eso pongo el índice afuera, ¿ven? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que quiero obtener la segunda derivada parcial de f respecto de x primero y luego respecto de y. En la notación que nosotros veníamos usando, esto es una f sub 1, 2. 1 era respecto de x, 2 respecto de y. Entonces, cambiando a la otra notación, ¿sí? ¿Esto a qué nos queda? Nosotros queremos derivar, fíjense, queremos derivar respecto de y. ¿A quién queremos derivar? A la función f que ya estaba derivada respecto de x. A esa la queremos volver a derivar.
Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos la derivada parcial de segundo orden de f respecto de x primero y luego respecto de y. Lo tengo que leer en ese sentido. ¿Ven cómo lo voy escribiendo ahí? Cambia el orden, pero lo tengo que leer así. ¿Vamos? Entonces, esto como el z era igual a f, esto es la derivada parcial de segundo orden de z respecto de x y luego respecto de y. O sea que si ustedes tienen la derivada parcial de f respecto de y luego la van a derivar respecto de x, esto es igual a f sub ix. Primero derivo respecto de y luego derivo respecto de x. Esto es una f sub 2, 1. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a derivar respecto de x, vamos a derivar, sí, la f sub 2, 1, vamos a derivar respecto de x a la función que ya teníamos derivada, que era la f, respecto de y. Y entonces, ¿qué nos queda en notación? Nos queda la derivada de segundo orden de f respecto de y primero y luego respecto de x. Esta la leo en ese sentido. ¿Sí? Entonces ahí me tengo que acordar cómo es la relación de la notación. ¿Sí? La relación de la notación. Acá es f sub x, es lo mismo que la derivada. Estamos diciendo la derivada de segundo orden de f respecto de y primero y luego de x. Esta la leo en este sentido, esta la leo en el otro sentido. ¿Estamos? Cuidado con esta notación. Con el segundo, cuidado. ¿Sí? Tengo que saber cómo leer. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, ahí, ¿vamos entendiendo hasta ahí? Sí, profe, por la parte sí. Bueno, hasta ahí, chicos, nosotros, ¿qué derivada debemos calcular? Las derivadas de segundo orden. Pero ustedes tengan en cuenta que esas derivadas de segundo orden son funciones que dependen de x e y. O sea que, ¿la podremos volver a derivar? Sí. Claro. Y vamos a obtener el tercer orden y así. Mire, y para eso se hace un diagrama, ¿sí? Por eso se llama derivadas parciales de orden superior, en este caso para funciones de dos variables. Entonces, ustedes parten de una función original de dos variables independientes, x e y. A esa función nosotros la podemos derivar y obtener la derivada parcial de f respecto de x, para cualquier x del dominio, o bien puedo obtener la derivada parcial de f respecto de y de x. Entonces hemos obtenido la derivada parcial de primer orden. Estas vuelven a ser funciones que dependen de x e y. Entonces las puedo volver a derivar. ¿Y qué obtengo? F sub xx de xy, o bien f sub xy de xy. Lo mismo para la derivada parcial de f respecto de y. Vamos a obtener f sub ix, o bien f sub ii. Bueno, estas derivadas parciales de segundo orden, vuelven a ser funciones que dependen de x e y. Entonces, ¿las podemos volver a derivar? Claro que sí. Entonces, cuando yo la derive, me va a dar f sub x, x para cualquier xy. O puedo obtener f sub x, xy para xy. De acá me salen otras dos derivadas más. F sub xy, x en cualquier punto xy. O bien f sub xy, y en xy. Lo mismo para estas derivadas. De acá me salen dos. Me va a quedar f sub y, x en xy.
o bien f sub i x y en xy. De esta me salen otras dos, f sub i y x, o bien podría calcular a esta sub i y y de x y. Bueno, esas son las derivadas de tercer orden, ¿sí? De la función f. Esta, por ejemplo, miren esta que le estoy remarcando, esa se lee así. Es la derivada parcial de tercer orden de f respecto de x 3 veces, ¿sí? Mientras que esta, por ejemplo, es la derivada parcial de tercer orden de la función f, derivada 2 veces primero de x y luego de y. ¿Sí? Bueno, si ustedes se fijan en el diagrama, miren, en el diagrama, para que hagamos una generalización. Miren, ustedes parten de una función de dos variables independientes. Cuando van a calcular las primeras derivadas parciales, obtienen dos. ¿No es así? Obtienen dos derivadas parciales porque tienen dos variables independientes. Cuando las vuelven a derivar, ¿cuántas obtienen? Dos de ¿Cuántas? nuevo. ¿Están seguros? Ah, no, una. 4. Ajá, acá obtienen 4. ¿Y no es lo mismo que 2 al cuadrado? Sí, Y después, cuando vuelven a derivar, ¿cuántas obtienen? 8. O sea que sería 2 al cubo. Y si yo volviera a derivar, ¿cuántas voy a obtener? Por cada una de 16. estas, Para 2 a la van a cuarta. salir- claro, porque cada una de estas me van a salir dos derivadas más, por cada una de ellas. ¿No es así? Entonces 2 a la cuarta. Fíjense, entonces tienen el exponente, ese exponente me indica el orden de la derivada, cuando la han derivado una vez, cuando la han derivado 2 veces, 3 veces, 4 veces. La base es 2. ¿Por qué? Porque tienen dos variables independientes. El exponente me indica las veces que van derivando. Entonces, este número 2 son las derivadas parciales de primer orden para una función de dos variables independientes. Este 4, o sea que van a obtener 4 derivadas parciales de segundo orden para una función de dos variables independientes. ¿Sí? Entonces van a obtener 8 derivadas parciales de tercer orden para una función de dos variables independientes. O sea que si tuviesen 3 variables independientes, ¿cuántas derivadas parciales de primer orden van a obtener? Si tienen una función de 3 variables independientes. 3. 3. 3. Claro, porque la base van a ser 3. 3 variables independientes, entonces 3 derivadas parciales de primer orden. ¿Y cuántas derivadas parciales de segundo orden van a obtener? 9. 9. Exactamente. Y así la base va a ser 3. Y el exponente es cuánto va a ir creciendo esa derivada, por así decirlo. ¿Me entienden? Sí. O sea que imagínense lo que le podemos llegar a pedir. Pero no es para que se asuste. Nos cuida No de es para orden que se 10, asuste. profe, ¿no? Imagínense, o sea, cuantas más variables independientes, este diagrama se hace mucho más grande. Imagínense, si este diagrama es simplemente para una función de dos variables independientes. Bueno, esto, lo que acabamos de escribir, se lo puede generalizar para funciones de n variables independientes, o sea, las definiciones. Porque nosotros hasta el momento habíamos definido la de segundo orden. Bueno, para funciones de n variables. Miren, ¿cómo sería? C es una función de n variables independientes, o sea, z igual a f de x1, x2, xn. Las derivadas parciales de primer orden, o sea, f de x1, la derivada de f respecto de x2, la derivada de f respecto de xn, son funciones de n variables independientes, de x1, de x2, de xn. Si ellas admiten derivadas parciales, vamos a poder obtener la derivada parcial de segundo orden. ¿Y cómo lo denotamos? F sub x y x sub y. ¿Ven? Remarcamos ahí x sub y, x sub y.
¿Cómo se define? Va a ser el límite de delta de x sub i tendiendo a 0 de... Vamos a poner el incremento en x sub i. Entonces va a ser f de x sub i de x1, punto suspensivo, x sub i más delta de x sub i, punto suspensivo, x sub n, menos f de x sub i, entre paréntesis, x1, punto suspensivo, x sub i, punto suspensivo, x sub n, sobre delta de x sub i, siempre y cuando ese límite exista. ¿Y cómo se denota? O sea, ¿cómo la llamamos a la f de x sub i? Bueno, es la derivada parcial segunda de la función f respecto de x sub i dos veces. ¿Sí? Esto es válido cuando para el i igual a 1, 2, n. O sea que ustedes están calculando en realidad f de x1, x1, f de x2, x2, así. Eso es lo que están calculando. ¿Sí? Bueno, también podemos obtener lo que se llama, no necesariamente acá los i tienen que coincidir, no. Sea f una función de n variables, independiente, o sea, z igual a f de x1, x2, xn. Las funciones derivadas parciales, primera, f de x1, f de x2, f respecto de xn, son funciones de esas n variables independientes, de x1, de x2, de xn. Si ellas admiten derivadas parciales, entonces vamos a obtener las derivadas parciales segunda. Y ahí fíjense en que le llamamos f de x sub i, x sub j. ¿A dónde van a poner el incremento? Ustedes, esto es lo mismo que tener la derivada parcial de f respecto de i, y la van a volver a derivar, pero ahora respecto de xj. Entonces, en el x sub j es donde van a poner el incremento. Entonces, esto es el límite de delta de x sub j tendiendo a 0 de f de x sub i de x1, x2, x sub j más delta de x sub j, punto suspensivo, delta de xn, menos f de x sub i, x1, x2, xj, xn, sobre delta de x sub j, si ese límite existe. ¿Y esta cómo se llama? La f de x sub i, x sub j. Es la derivada parcial segunda de la función f respecto de x sub i primero y luego respecto de x sub j, donde en este caso el i es distinto del j. Entonces ahí es cuando ustedes están calculando f de x1, x2, por ejemplo, f de x2, x4, ¿ven? Los subíndices, esos son distintos, ¿no? Bien, bueno, veamos un ejemplito. Eso, digamos, la generalización de la definición. Antes de que veamos el teorema de Schwarz-Clairaut, que es un teorema muy importante para que se lo tomo mucho en el final, veamos un ejemplo. A ver si han entendido cómo vamos a derivar. Miren, ustedes tienen una función de dos variables independientes, una f de xy igual a... chicos, una cosita. ¿Registraron la asistencia en el aula virtual? Yo sí, profe. Sí, profe. Yo también. Ah, perfecto, sí. Ah, bien, porque es sin clave. Acuérdense que la de los días martes es sin clave. Bueno, ustedes tienen esta función de dos variables independientes y nos dicen que calculemos, a ver, calcular la derivada parcial de segundo orden de f respecto de x primero y luego de y. Y que calculemos la derivada parcial de segundo orden de f respecto de y primero y luego respecto de x. Bueno, entonces a mí me gustaría que calculemos esas derivadas. Bueno, vamos con la primera. La primera, ustedes tienen la derivada parcial de segundo orden de f, esto recuerden que se lo lea así, en esa dirección, en ese sentido. O sea, que respecto de quién van a derivar primero. De X. Bien, entonces, perfecto, entonces calculemos la derivada de f respecto de x. O sea que ahí la y ya la imaginamos como si fuese una constante.
Bueno, a ver, ¿cuánto les da? Esta es la función, ¿no? La que tienen ahí. Ajá. 2xy, perfecto. Menos Menos seno seno de x No, menos el seno De xy, ajá. por y. por Y i. entonces lo voy a poner ahí el y adelante para que no lo confundamos con el argumento. ¿Estamos? Sí, ¿Estamos ahí? Bueno. sí. Ahora, a esta función, que ya la tenemos derivada respecto de x, ahora claro, la vamos a volver a derivar, pero ¿respecto de quién? De i con x constante. Claro, ahí yo ya, si bien fíjense que ustedes, yo ya no les estoy escribiendo, pero es para que ya, acá la y la hemos considerado constante, acá la x va a pasar a ser constante. Bueno, entonces ahora quiero que me dicten. A esta función que ustedes ya la tenían derivada respecto de x, ahora hay que volverla a derivar, pero respecto de y. A ver, los escucho. Sería 2x 2x Bien, el primer término, sí. Menos, pero ahí tienen un producto, así que, ojo, vamos a poner acá un corchete. Sí, seno de x tienen, claro, porque derivan. El y, la derivada de y es 1 por el seno sin derivar, perfecto. Sí, más 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 el y sin derivar, sí, coseno. coseno de xy, Sí. ¿por Coseno. cuánto? por x. Por la derivada por x. Entonces acá me queda por x. Bien, ¿todo el mundo está de acuerdo? Bien. A ver, y les hago una pregunta. Ya vamos a calcular la otra. Ya vamos a calcular. ¿Cómo hubiese sido, a ver, les digo una cosita, cómo hubiese sido la segunda derivada parcial de f respecto de x dos veces? ¿Cómo hubiese sido? Antes que terminemos el ejercicio, ¿no? Vamos a ir constante, ¿verdad, profe? Claro, ahí la i es constante. Sería 2y. Esta es la que tienen que mirar, ¿no es cierto? Esta es la que miran y derivan. Ese lo Bien. pregunto yo. Esa es la que ustedes están derivando, la que ya tenían derivada respecto de x. La vuelven Sería a derivar. Sería 2y 2i, ajá, menos ajá. el seno de xy El i ya estaba, que es una constante. La Sí. derivada del seno, ¿cuánto es? coseno. Coseno. Bien, por la derivada del argumento, Por y. por i. Entonces acá me quedaría i cuadrado. Cuadrado. Perfecto. ¿Estamos? Bien, Sí, profe. bien, bien, bien. Bueno, vamos ahora a calcular la otra derivada, la que me pedí. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de y? Esa es mi función, ¿no? Esta es mi función. X X cuadrado cuadrado menos seno. Ajá, Seno de x xy cuadrado, por- bien, menos seno de xy por algo más. por x. por i. Estamos No, por derivando x. respecto por x. Perfecto. Bien, ¿estamos ahí? Sí, profe. Bueno, ahora esta la tenemos que volver a derivar. Pero nosotros ya, si bien la teníamos derivada de y, respecto de y, la vamos a derivar ahora, pero respecto de x. ¿Cuánto les queda? 2x menos corchete seno de xy Claro, porque si están derivando respecto de x, la derivada de x es 1 por el seno sin derivar, ajá, más más el x x sin derivar, por el sí, coseno sí, por por i. y. Bueno, miren un poquito las derivadas parciales de segundo orden. Miren, ahí las tengo escritas. igual. Ajá, son iguales. ¿Y será que siempre ocurre eso? No. ¿Será que siempre me va, que No, caso particular. esta es la que yo he calculado, la f de xy y la f de ix, nosotros a veces las llamamos las derivadas parciales cruzadas. ¿Cruzadas por qué? Porque primero la derivo respecto de x, luego respecto de y, en esta le he derivado respecto de y primero y luego respecto de x.
Cuando no son de la misma variable que derivamos, a veces le llamamos las cruzadas. Ustedes me van a decir, bueno, la derivada parcial es cruzada, pero me tienen que entender para cuando estamos hablando con funciones de dos variables independientes, ¿no? Bueno, no necesariamente van a ser iguales siempre. O sea, en este caso, en este ejemplo, nos han dado que son iguales. Pero, ¿cuándo será que ocurre eso? Que son iguales. Tiene que cumplirse determinadas condiciones para que se cumpla esa igualdad. No siempre son iguales. Así que, ojo, en este ejemplo, bueno, nos han dado igual, pero no siempre son iguales. Entonces, veamos un poquito. Y ahí, eso es lo que nos lleva al teorema de Schwarz-Clairaut. ¿Sí? Este teorema, acá si ustedes se fijan, está para una función de dos variables independientes. ¿Qué dice el teorema? CAF, este teorema, lo vamos a remarcar, es un teorema muy importante, es un teorema que se lo toma en los finales y lo tienen que estudiar, como yo les digo, no de memoria, sino razonándolo para que les salga, para que lo puedan entender y después lo puedan volver a reproducir a la demostración. ¿Qué dice el teorema? CAF es una función que admite una función de dos variables independientes x e y, que admite derivadas parciales, f de x, f de y, f de xy, f de ix. O sea, derivadas parciales de primer orden y de segundo orden, continuas en el entorno del punto P sub 0, de coordenada x0 y 0. Entonces, se cumple que la derivada parcial de f respecto de x, de segundo orden, respecto de x primero y luego de y, en el punto x0 y 0 es igual a la derivada parcial de segundo orden de la función f respecto de y primero y luego de x, en el punto x0 y 0. ¿Qué estoy diciendo? Que las derivadas parciales cruzadas son iguales. Pero ¿cuál es la hipótesis fundamental? Es que esa función admite derivadas parciales f de x, f de y, f de xy y f de ix, y que esas derivadas parciales son continuas en el entorno del punto P sub 0. ¿Sí? En este caso, si ustedes se fijan en el ejemplo, ¿qué les he dado? Una función, una suma de funciones que son continuas, tienen una polinómica y una trigonométrica. ¿Ven? Es por eso que esta cumple las condiciones, cumple en realidad la hipótesis del teorema. Por eso, no es casualidad de que nos haya dado igual. ¿Por qué? Porque cumple la hipótesis del teorema de Schwarz-Clairaut. Bueno, vamos a hacer la demostración. Vamos a enunciarlo acá de nuevo. Yo les voy a escribir como hemos hecho hace rato, con el teorema del valor medio, y lo vamos a demostrar. Bueno, ¿qué dice? Entonces, CAF, una función de dos variables independientes. ¿Sí? Para la cual, para esta función, las derivadas la derivada parcial de f respecto de x, la derivada parcial de f respecto de y, las derivadas parciales de segundo orden respecto de x y luego de y la derivada parcial de segundo orden de f respecto de y y luego de x, son continuas. O sea, no estamos pidiendo poca cosa, le estamos pidiendo que sean continuas en el entorno del punto P sub 0. De coordenadas x0 y 0. Entonces, y ahí viene la tesis, lo que queremos demostrar. Entonces, esas derivadas parciales cruzadas en ese punto van a ser iguales. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a demostrar. Bueno, para la demostración,
Después, por supuesto, leen también, van a ver que está un poquito más sintetizado, pero es lo mismo que tienen ahí demostrado en el apunte, chicos. Bueno, vamos a considerar, o bueno, vamos a definir una función auxiliar. Esa función auxiliar la vamos a llamar g de x. Bueno, esa función es igual a, por definición, fíjense, la vamos a definir así. F de x, y sub 0 más delta de y, menos f de x, y sub 0. Donde ese x que estoy considerando está comprendido entre x0 y x0 más delta de x. Estoy considerando esta función auxiliar. Si ustedes se fijan, la x permanece, esa función depende de la variable x. ¿Sí? Y ahí ponemos f de x y sub 0 más delta de y, f de x y sub 0. Bueno, a esa función f, esa función g, la vamos a derivar respecto de x. La derivamos. Cuando nosotros la derivamos, vamos a obtener g' de x. Y esto es igual. Acá ustedes tengan cuidado, ojo, que en el segundo miembro, ustedes esa f tienen una función que tiene dos componentes, dos variables. Entonces la notación al derivar es esta. La derivada de f respecto de x, ¿en dónde? En el punto x y sub 0 más delta de y, menos f de x en x y sub 0. ¿Sí? Donde podemos asegurar que ese x está comprendido entre x0 y más delta de x. ¿Sí? Bueno, esa función g, satisface las hipótesis del teorema del valor medio para funciones de una variable. ¿Qué decía el teorema? De una variable independiente. ¿Se acuerdan qué decía el teorema? Que tenía que ser continua en el intervalo x sub 0 y x sub 0 más delta de x, y derivable en el intervalo abierto x sub 0 más delta de x, para funciones de una variable independiente. En el intervalo x sub 0 más delta de x. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos definido una función auxiliar y simplemente la hemos derivado respecto de x. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar, ¿sí? Reemplazando, acá, miren, ¿qué vamos a obtener? Acá para funciones. Bueno, entonces, esperen un segundito. Como en este caso nosotros estamos diciendo, ahí me estaba salteando yo, como estamos diciendo que cumple el teorema del valor medio, entonces nosotros podemos asegurar de que va a existir un épsilon tal que ese épsilon va a estar comprendido entre el x0 y x0 más delta de x. Por lo que, por el teorema del valor medio para funciones de una variable independiente, ¿qué nos va a quedar? Que el g de x sub 0 más delta de x menos g de x sub 0 va a ser igual a g' de épsilon por delta de x. Acuérdense que yo puse así, delta de y igual a f' de épsilon por delta de x. Cuando habíamos enunciado el teorema del valor medio. Delta de y igual a f' de épsilon por delta de x. Bueno, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer?
Eso es por el teorema del valor medio. Esto me borra para que no se confunda. ¿Qué vamos a hacer? Reemplazando. ¿Quién vamos a reemplazar? Bueno, vamos a reemplazar quién en nuestra función g, como la teníamos definida, pero lo vamos a particularizar para el punto x0 más delta de x, igual que en el g de x sub 0. Y vamos a reemplazar quién es g' de épsilon, ¿sí? Entonces, reemplazando, obtenemos. Reemplazando por cómo está definida G, nos va a quedar G de x sub 0 más delta de x, perdón, esto es f de x sub 0 más delta de x, coma, y sub 0 más delta de y, menos f de x sub 0 más delta de x, coma, y sub 0. Esto, lo que acabo de escribir, es esto. ¿Sí? Fíjense, compare. Eso menos, que es el menos que tenemos acá. ¿Sí? Menos. Fíjense en g de x sub 0. Y ahí como está precedido de un signo menos, le vamos a poner un corchete. ¿Quién es g de x sub 0? Eso es igual a f de x sub 0, coma, y sub 0 más delta de y. Menos f de x sub 0 y sub 0. Simplemente reemplazando en la función g que habíamos definido, esa función auxiliar. Igual. ¿Estamos? Igual. ¿Quién es g' de épsilon? G' de épsilon, luego de haberla calculado, esto va a ser la derivada parcial de f respecto de x, en donde, en el punto épsilon, coma, y sub 0 más delta de y. Menos f de x en el punto épsilon y sub 0. Todo esto ahí lo ponemos entre corchetes y lo multiplicamos, eso va multiplicado por delta de x. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Simplemente hemos definido una función auxiliar que depende de la variable x. La hemos derivado. Esa función cumple la hipótesis del teorema del valor medio. Entonces, por el teorema del valor medio, escribimos esto, que yo lo voy a remarcar acá con rojo. Entonces, luego, por cómo está definida la función g y g', que es lo que hemos obtenido, reemplazamos. Reemplazamos en el punto que tenemos ahí. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? En ambos miembros de esta igualdad, de esta última igualdad, vamos a dividir en delta de y, tendiendo en delta de y distinto de 0, y vamos a tomar el límite cuando delta de y tiende a 0. Entonces yo se lo voy a escribir para que no se olviden. Entonces, dividimos en delta de y distinto de 0. Y considerando el límite para cuando el delta de y tiende a 0. Entonces, eso lo vamos a hacer en ambos miembros de esta igualdad, por lo que nos queda límite de delta de y tendiendo a 0. Entonces, acá voy a poner, abro, fíjense, tengo que poner toda esa expresión. Era f de x sub 0 más delta de x, coma, y sub 0 más delta de y, menos f de x sub 0 más delta de x, coma, y sub 0, sobre delta de y. ¿Sí? Acá vamos a cerrar, cierro acá el corchete, menos el límite, ese es en el primer miembro, esto por las propiedades del límite en realidad, porque vamos a ver que existe, esto es el límite de delta de y tendiendo a 0 de f de x sub 0 y sub 0 más delta de y, menos f de x0 y 0, todo esto sobre delta de y.
cierro el corchete, igual, límite de delta de i tendiendo a 0. Y acá fíjense en que acá voy a hacer una cosita. Ese delta de x que estaba multiplicando lo voy a poner acá. Delta de x por el delta de x ese que está multiplicando. Límite de delta de i tendiendo a 0 de f de x, epsilon i sub 0 más delta de i, menos f de x, epsilon i sub 0. Todo esto sobre delta de i. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos dividido en delta de i y hemos considerado el límite cuando delta de i tiende a 0. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, Perfecto. sí, profe. Bueno, entonces, yo les hago una pregunta. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos ahí? Y acá también quiero que la miren. Esto que está también acá con azul. Esto. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? La La definición derivada, del profe. límite. ¿La definición de quién? No de límite. Del Definición teorema de de, valor medio. Derivada. Ah, Derivada. derivada. derivada de primer orden y de segundo orden. Entonces ahí vamos a escribir. Por definición de derivadas de primer orden y segundo orden. Es por definición de derivadas de primer orden y segundo orden. En el primer miembro, lo que puse ahí con azul, eso no es otra cosa. Fíjense en que tenemos el incremento en i. Entonces eso es la derivada parcial de f respecto de i. ¿En qué punto? En el x0 más delta de x, coma, i sub 0. Menos la derivada parcial de f respecto de i. ¿En qué punto? En el punto x0, i sub 0. Igual. Y en el segundo miembro, ¿qué tenemos? Tenemos el delta de x por la derivada parcial de segundo orden, fíjense en realidad, respecto de x primero y luego de y. ¿En qué punto? En el punto epsilon y sub 0. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Eso, fíjense, esto ahí yo si quieren les marco acá para que tengan en cuenta. Esto es de lo que está con rojo. Y lo otro es de lo que teníamos ahí con azul, para que entiendan. Esto y eso. ¿Estamos? Para que se guíen ahí por los colores. Bueno, entonces, ¿qué iremos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es muy parecido al paso anterior. Vamos a dividir ahora, o sea, miembro a miembro, vamos a dividir, vamos a hacer algo parecido, dividimos en delta de x, distinto de 0, y considerando el límite para cuando el delta de x tiende a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miembro a miembro vamos a dividir en delta de x y vamos a tomar el límite para cuando el delta de x tiende a 0. Entonces nos queda así. Límite de delta de x tendiendo a 0. De f de i de x sub 0 más delta de x y sub 0 menos f sub i de x0 y 0 sobre delta de x. Y esto nos queda igual a, si nosotros hemos dividido en delta de x, esto se nos cancela con este delta de x que tenemos acá. Entonces nos va a quedar límite de delta de x tendiendo a 0 de f sub xy de epsilon y sub 0. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, y ahora yo les pregunto. ¿Qué es esto?
definición de derivada también. Claro, es por definición de derivadas de segundo orden. Eso no es otra cosa que la derivada de f respecto de y primero y luego de x. ¿En qué punto? En el punto x0 y sub 0. ¿Sí? ¿Y eso a qué es igual? Esto es igual al límite de delta de x tendiendo a 0 de la derivada parcial de segundo orden de f respecto de x luego de y en el punto epsilon y sub 0. Y ahí vamos a razonar un poquito. Acá, a ver, fíjense, si ustedes se fijan, voy a volver un poquito arriba. El epsilon, ¿entre qué valores estaba comprendido? Miren, ¿entre qué valor está comprendido el epsilon? ¿En qué intervalo? X0 Entre y x0 y x0 más 0 más delta de X. x, ¿no es cierto? Bueno, razonemos un poquito acá. Entonces, nosotros, por el teorema del valor medio, nosotros dijimos que ese epsilon estaba comprendido entre x0 y x0 más delta de x. Pero, o sea, que gráficamente ustedes tienen esto así. Tienen acá el x0 y por acá andará el x0 más delta de x. Y el epsilon no se andará por acá. Pero ustedes tengan en cuenta que el delta de x, ¿a qué tiende? Tiende a 0. Nosotros hemos tomado el límite con delta de x tendiendo a 0. Entonces, si el delta de x tiende a 0, entonces, ¿a dónde va a tender el epsilon? ¿A dónde va a tender a el X0. epsilon? A x0. Entonces, cuando el delta de x tiende a 0, el epsilon tiende a x0. Entonces, esto, lo que tenemos acá, no es otra cosa, cuando ustedes toman el límite de delta de x tendiendo a 0, esto nos queda la derivada parcial de f respecto, de segundo orden, de f respecto de x primero y luego de y, en el punto x0 y sub 0. Entonces, por lo tanto, f sub ix en x0 y sub 0 es igual a f sub xy en x0 y sub 0. Y es lo que queríamos demostrar. Repasamos un poquito. Así rápidamente, mira, volvamos al teorema. Bueno, yo en este teorema, ¿qué me tengo que acordar? Me tengo que acordar, ustedes tienen una función de dos variables independientes donde las derivadas parciales de primer orden, la f de x y f de y, y las cruzadas tienen que ser continuas en el entorno del punto P sub 0. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a demostrar. Para la demostración, para que yo me acuerde, es importante cómo defino la función auxiliar. Eso de ahí es de donde ustedes tienen que partir. Defino esta función auxiliar y la derivo respecto de x. Esa función auxiliar cumple la hipótesis del teorema del valor medio, por lo que g de x0 más delta de x menos g de x0 lo escribimos como g' de epsilon por delta de x. Luego reemplazamos en nuestra función auxiliar por cómo estaba definida. Reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos. Y luego, ¿qué hacemos? Dividimos delta de y, distinto de 0, y consideramos el límite para delta de y tendiendo a 0. Por definiciones de derivadas parciales de primer orden y de segundo orden, es lo que obtenemos. Luego, ¿qué hacemos? Dividimos, pero en delta de x tendiendo a distinto de 0, y consideramos el límite para cuando el delta de x tiende a 0. Entonces, ¿qué obtenemos? En el primer miembro nos queda la derivada parcial de f de segundo orden respecto de y primero y luego de x. ¿En qué punto? En el punto x0 y 0. Luego analizamos. Nosotros dijimos, el epsilon estaba comprendido entre x0 y delta de x, y x0 más delta de x. Si el delta de x tiende a 0, entonces el epsilon tiende a x0. Entonces, en el segundo miembro, este límite me queda igual a la derivada parcial de segundo orden de f respecto de x primero y luego de y. ¿En qué punto? En el punto x0 y 0.
Y es lo que nosotros queríamos demostrar. La clave, ¿dónde está para la demostración de este teorema? En acordarme en cómo definir la función auxiliar. Y después todo lo demás cumple la hipótesis del teorema del valor medio, divido en el delta de i, que tomo el límite, y ya sale por definiciones de derivadas parciales. ¿Ven cómo? Así lo tienen que ir razonando antes de estudiar. Tengo que ir razonando antes de estudiar. ¿Se entendió el teorema? Es un teorema, Sí. es un teorema importante y se lo toma, chicos, al final. Entonces, importante que lo entiendan. Bueno, y esto es todo por hoy. Esto es todo por hoy. Si ustedes se fijan, acá tienen, fíjense, pero acá está enunciado, digamos, el teorema, miren, acá este es el que hicimos nosotros. Tienen la demostración, después ustedes comparen con lo que hicimos, exactamente lo mismo. Y lo tienen enunciado al teorema, pero para una función de n variables independientes. Esa demostración no se la toman, chicos, al final. ¿Sí? El enunciado, pero no la demostración. Si les toman la demostración, va a ser para una función de 2 variables independientes. ¿Qué dice el teorema? Se f una función de n variables independientes, f de x1, x2, x3, xn, que admite derivadas parciales, f de x sub i, f de x sub j, f de la segunda derivada parcial de f respecto de xy primero y luego de x sub j, y la derivada parcial de segundo orden respecto de xj y luego respecto de xy. Continuo en el entorno del punto p sub 0. x1, x2, xn, fíjense que tienen esos superíndices 0, no es que esté elevado a la 0, es una notación. Entonces, las derivadas parciales cruzadas, o sea, la derivada parcial de segundo orden respecto de xy y luego de xj, en el punto P sub 0 va a ser igual a la derivada parcial de f de segundo orden respecto de xj y luego de xy, en ese punto P sub 0. ¿Sí? O sea, si se cumplen las hipótesis, las derivadas, ¿qué dice el teorema de Schwarz-Clairaut? Que las derivadas parciales de segundo orden, las cruzadas, van a ser iguales. ¿Sí? Bueno, y ahí tienen la demostración. Esa demostración no se la toman para el final. Y eso, veis, fíjense, tienen una ejercitación, pero bueno, ya les he dado un ejercicio que es lo que me llevaba al teorema de Schwarz-Clairaut, que es lo que yo quería demostrar. ¿Sí? Bueno,